o en la música, por ejemplo, hay técnicas de producción que están dentro del pentagrama y de las relaciones que se establecen en la construcción y que van generando corrientes musicales. O dentro del arte, por ejemplo, técnicas asociadas a la escultura, a la pintura. Esa sería una noción importante de la relación de técnica del campo de la producción de bellas artes. Pero está la otra línea que es también, digamos, en las técnicas, lo que llaman las técnicas que desarrollaban los artesanos medievales, y están lo que se denomina las técnicas mecánicas. Eh, digamos que hasta esas son productos del desarrollo de la influencia de los árabes en la óptica, por ejemplo, o esa conexión. Diríamos que el enriquecimiento de la técnica en Occidente hay una herencia fuerte con la llegada de los musulmanes a través de España, por Córdoba, pero que se va a irrigar por todo lo que es Europa. Y entonces, digamos que los historiadores de la técnica nos van a mostrar cómo está desarrollando, por un lado, y se va enriqueciendo la técnica en Europa, por un lado, en nuestros pueblos, pero se van generando mecanismos de poder que van a someter. Entonces vamos a encontrar técnicas, cómo mejoran los griegos, por ejemplo, los espartanos, a través de sus, no solamente de creación de la maleación de los metales, sino que van creando de la fusión que les va a permitir generar técnicas con diseños de artefactos como la lanza o los mismos artefactos de guerra, pero también técnicas de defensa que van a mejorar dentro de los mismos escuadrones. Bueno, pero aquí hay otro elemento también de la técnica desde el punto de vista social y son las técnicas asociadas a la educación. Como aquí hay una noción muy interesante desde la perspectiva de cómo educar. Entonces hay una técnica de adiestramiento y hay unas técnicas asociadas a someter, por ejemplo, al niño. Si ustedes vieron la película 300, que recoge, o si han estudiado la educación espartana, los niños los sometían a temprana edad a unos, digamos, procedimientos para lograr construir en el niño un carácter fuerte, preparándolo para la guerra. Entonces hay unas técnicas que no producen artefactos, pero sí producen sujetos con unas características. Entonces, digamos que desde la pedagogía espartana, que va a ser muy famosa en todos los sistemas de poder a nivel de, pues el módulo espartano de educación se va a reproducir, digamos, en el medioevo, pero también vamos a ver en el estado de la Primera y Segunda Guerra Mundial cómo se construyen una educación, o en los estados totalitarios, cómo se articulan unas técnicas educativas que están articuladas a un modelo de Estado o y que van para preparar. Entonces los espartanos es un gran ejemplo, pero lo vamos a encontrar en otras perspectivas. O pensemos en técnicas psicológicas de aprendizaje. Uno podría aprender a diseñar, por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, para la siguiente clase, cada uno va a leer tal texto y me va a traer ese texto bajo un ensayo. Pues el ensayo tiene unos criterios de desarrollo, o me dice, tráigame un mapa conceptual. Entonces uno diría, o un mentefacto. El mentefacto tiene una técnica que le dice a uno cómo, le dan instrucciones, un conjunto de instrucciones que lo guían a uno cómo desarrollar un mentefacto, un hecho mental. Se exterioriza a través que puede de tantas formas, un cuadro o un flujograma, y eso le va diciendo a uno secuencialmente cómo proceder, con uno ese proceder, y va a construir en no solamente un hecho externo mentalmente, sino que mentalmente se construye una estructura clara que le da un orden. Digamos que aquí las técnicas están asociadas al desarrollo de la memoria o de los aprendizajes. Entonces aquí hay unas técnicas clásicas y contemporáneas desde la psicología, o pensemos en el psicoanálisis, técnicas de regresión para generar ciertos estados de acción con el pasado y aquellas conductas patológicas.
aspectos importantes. La técnica es, desde la perspectiva social que tiene que ver. Ahora, en cuanto a la modernidad, vamos a encontrar una conexión muy importante entre técnica y desarrollo de la ciencia. Diríamos, voy a apelar aquí a un ensayo del profesor Juan Manuel Jaramillo, que me parece muy interesante. Me introdujo en un libro que se llama Avatares de la filosofía técnica. En su primer ensayo, Juan Manuel Jaramillo muestra cómo se enriquece y hay un cambio, y es importante para entender las temáticas clásicas y modernas, cómo digamos que esas técnicas que venían en la tradición a través de los maestros, los enseñaban una técnica al discípulo de cómo proceder en un oficio. Digamos que entonces Galileo Galilei, por ejemplo, decía ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, Roger, claro, se te escucha. Claro, Roger, estamos escuchándote. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Con confianza, Roger. No, es para retroalimentar porque uno necesita como conferencistas saber que realmente en el otro lado sí lo están escuchando a uno y que no se haya caído el internet, por ejemplo. Yo quería mostrar el video bien, pero bueno, entonces hablábamos que en el cambio de concepto de técnica y la relación, y aquí voy a hablar de un concepto de poder que no es de vista del poder relacionado con el poder militar, ni con el poder en el sentido de la configuración del Estado moderno, que también está asociado, sino la relación poder-saber en la ciencia. Y aquí hay una relación interesante que quiero resaltar. Entonces nos dice Juan Manuel Jaramillo, pero otros historiadores también, el mismo Simondón, pero también Quintanilla y otros estudiosos de la filosofía de la tecnología, como el mismo Bunge, nos va a hablar entonces que hay un cambio interesante en la noción de técnica en la concepción clásica y medieval con relación a la moderna, y es que se va a fusionar un logos matemático que le da el nacimiento a la ciencia, pero la ciencia, para poder avanzar, recoge ciertas técnicas que venían de los maestros medievales a través de los oficios, y entonces lo que hace Galileo, por ejemplo, es recoger esas experiencias y enriquecerlas, bueno, en su contexto, igual también ya lo había hecho ingenieros en el Renacimiento, y hay que pensar que ahí hay un salto histórico, no lo voy a detener aquí, pero uno puede mirar eso en Da Vinci, por ejemplo, o en otros importantes del Renacimiento, pero especialmente me interesa resaltar aquí todo el ejercicio que hacía o que hizo Galileo Galilei. Toma entonces de las técnicas, alguien por favor, alguien en el audio que no interferencia. Por favor. Gracias. Por favor, Rafi, cierra el micrófono, por favor. Mateo Quintero, por favor, gracias. Rafi, bueno, Mateo Quintero. Gracias, muy amable. Decía entonces que la técnica moderna se va a enriquecer por tres cosas. La primera es, hay una relación interesante de articulación entre la técnica medieval y que se va a enriquecer con una matematización de la técnica en cuanto que logos técnico se va a ampliar con la matematización y va a aparecer un modelo interesante de la técnica, pero a su vez la ciencia se enriquece con la técnica porque la técnica le va a dar elementos para enriquecer los instrumentos, en este caso el telescopio y otros que van a ser clave para el tema de experimentación, observación a nivel de los planetas.